Lo que hace este talk show En Ruta y Nueva Vida 97.7, el programa de las mañanas que tú no te puedes despegar, es porque abordamos temas, tenemos recursos que realmente te edifican, te educan, y discutimos temas que normalmente pues no se atreven a discutirse desde el punto de vista de una mente abierta y de una mente particularmente bíblica. Esta mañana tenemos el segmento Hablemos de Sexo. Tenemos al terapeuta, consejero profesional Joel Ventura, y nos va a estar hablando esta mañana de un tema bien interesante, muchachos. Sanando los traumas. Hay todo tipo de trauma. La sexualidad trae traumas, claro. Y parte de lo que Joel nos comparte en esta mañana va en esa dirección. Ha estado compartiendo una data fuera del aire que me tiene en shock. Sí. Buenos días, Joel. Buenos días, Juan Carlos, Moraima y Roberto Carlos. Saludos. Lo que estás compartiendo con nosotros esta mañana, Kim, qué bueno que los micrófonos se abrieron para que el público escuche la data que tú estás compartiendo, porque hay que sanar esos traumas. Cuéntame cómo la gente con traumas que han sido, ¿verdad?, la puerta del abuso sexual, lo que los introdujo en ese trauma. La data que me estás compartiendo de lo que ocurre en Latinoamérica es impresionante. Sí, definitivo. Miren, tenemos que hablar de trauma porque la mayoría de las personas con adicciones han sufrido eventos traumáticos, sobre todo las personas que tienen adicción sexual. Te estaba comentando que globalmente las estadísticas concurren en que 1 de cada 3 mujeres han sido abusadas sexualmente en algún momento de su vida. Eso es el 33% de la población de mujeres. Correcto. Pero esa data sale de los casos reportados. Correcto. Entonces, ayer yo estaba en un congreso de violencia en contra de la mujer para prevención, y estaban diciendo que en Latinoamérica el 95% de las mujeres que han sido abusadas sexualmente no lo reportan. 95%. O sea, básicamente eso es la totalidad. Sí, básicamente 9 de cada 10, y cuando es 95, no más. 9.5. 9.5, o sea, correcto. Básicamente son todas. Así que no sabemos con exactitud cuántas mujeres son abusadas sexualmente, y sí, siempre hemos sabido que son más casos los de mujeres que los de los hombres, porque son más vulnerables. Claro. Pero el número definitivamente es mucho más alto que un 33%. Sí, porque no está considerado ese factor que tú estás trayendo. Correcto. ¿Se dijo por qué no se reporta? ¿Vergüenza, miedo, amenaza? Definitivo, hablaron del miedo. Por ejemplo, hablaron de casos en Puerto Rico, de zonas rurales, donde como señor, todo el mundo se conoce, todo, hasta dentro de la misma policía. Si yo voy entonces a donde la policía, alguien me ve que entró, a lo mejor van a saber que yo estoy reportando a mi esposo porque sufro de violencia doméstica. A lo mejor todo el mundo lo sabe, pero en el momento que yo entro al cuartel, entonces se empieza a regar, y esa es una de las razones por las que reportan. Aparte de la vergüenza. La vergüenza y la culpa es algo que nos lleva al aislamiento, y es como yo les dije, si no recuerdo en la vez pasada, de esta viejita de más de 80 años que tocaron el tema en una iglesia de abuso sexual, y por primera vez en su vida lo confesó, lo dijo. Yo fui abusada y ahora es la primera vez que yo lo confieso. Tú nos habías estado compartiendo, Joel, fuera del aire, y qué bueno que vamos a hablarlo, de que no todos los traumas de una persona que hoy día pueda ser adicta en algún área de la sexualidad necesariamente está relacionado con un trauma sexual. Exactamente. O sea, ¿qué otro tipo de traumas puede haber sufrido una persona que lo haya llevado a eventualmente desarrollar una adicción sexual? Está la pérdida de uno de los padres. Ya, no necesariamente porque haya muerto. Puede ser porque nunca estuvo en casa. Yo nunca conocí a papi o a mami. O hay hijos huérfanos de padres vivos. Que a lo mejor están en casa, pero son padres nunca ausentes. Exactamente. Esos son algunos detalles. El que a lo mejor la violencia doméstica, sea hacia el hombre o hacia la mujer. Todas esas cosas donde mi cuerpo percibe que yo estoy en peligro o que no merezco amor, porque si papi y mami nunca me dan amor, pues yo no dejo de quererlos a ellos, o yo no empiezo a pensar mal de ellos. Un niño empieza a pensar mal de sí mismo. Y todas esas cosas pues pueden ser eventos traumáticos. Para darle algunos otros datos, el doctor Patrick Carnes hizo un estudio durante 10 años con 1,000 adictos al sexo, hombres y mujeres. El 83% reportó haber sido abusado sexualmente.
el 83. 83. 8 de cada 10 personas que cayeron en adicción sexual habían sido de alguna manera algún tipo de abuso sexual con ellos. Exactamente. Eso es bien alto también. ¿Qué se considera en ese caso adicción sexual? Ok, adicción sexual es cualquier conducta sexual en la que ya se ha salido de control. Ajá. Yo la sigo haciendo a pesar de las consecuencias adversas. Ajá. Me trae problemas en mis relaciones, tanto conmigo como con otras personas. Y yo quiero parar y no puedo. Okay. En el momento en que yo quiero parar o reducirla y no puedo, a pesar de que puedo embotarme en el trabajo, mi esposa me dijo, o el esposo de una mujer le dice, mira, si tú sigues así, nos divorciamos. A pesar de todas esas consecuencias, la persona no puede parar. ¿Cómo yo puedo identificar quizás en un niño o una niña, antes de que llegue a este proceso, no? Si hay alguna forma de nosotros poder hacerlo de forma preventiva, que caiga en algún tipo de adicción sexual, ¿cómo lo puedo identificar? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? Pues mira, ya que traemos el tema de los traumas, es importante que los llevemos a buscar ayuda de algún profesional que esté especializado en trauma. Okay. Aun cuando no presente ningún tipo de conducta extraña ante quizás el divorcio de los padres, un padre ausente que no está en la casa, aunque no presente algún tipo de conducta rara, debo de alguna forma encaminarlo a que le expliquen, a que le atiendan, le den soporte en esa dirección. Definitivamente, porque mira, muchas de las personas la mayoría de las personas, si no todos los que yo atiendo en terapia, todos ellos han vivido eventos traumáticos. Pero aun cuando ellos no los reconocen, por darles un ejemplo, cuando yo les pregunto, yo le hago un cuestionario de 10 preguntas de eventos traumáticos. Uno de ellos dice, ¿perdiste alguno de tus padres? Y me dicen, sí, papi nunca vivió en casa, pero como yo nunca lo vi desde que nací, eso no me afectó. Okay. Pero la cosa es que los traumas nos afectan inconscientemente. O otro ejemplo es que yo les pregunto, ¿con frecuencia o mucha frecuencia te golpearon o te castigaban dándote para poder darte la disciplina? Y me dicen, sí, pero yo me lo buscaba. Sí, me daban mucho, pero yo me lo buscaba. Es que yo era un sajori. Lo sienten justificado. Lo sienten justificado. Entonces, no porque a lo mejor yo justifique o racionalice algo, no quiere decir que no me afectó. Claro. Porque el trauma no se graba solamente en la parte racional del cerebro, sino también en la parte primitiva y en el cuerpo. Y entonces hay unas reacciones fisiológicas. Por eso es que la terapia debe ser dirigida a también sanar las heridas a nivel físico. Cuando estamos hablando ya de comenzar a sanar, nos están escuchando gente que reconoce que tiene un trauma y necesita urgentemente sanar. Su grito de auxilio, aunque tal vez no se lo han comunicado a nadie, está ahí. Claro. ¿Cómo alguien comienza a salir para sanarse? Mire, y el grito de auxilio, el cuerpo también lo da. El grito de auxilio puede ser que no cojo el sueño todas las noches, tengo insomnio, dolores crónicos, enfermedades, y uno no lo asocia. Uno dice, pues, yo o voy al médico, pero es para que me den algún medicamento y no vamos a la raíz. Se convierte en algo totalmente subconsciente. Sí, porque lo que pasa es que el trauma se graba en las partes primitivas del cerebro. Okay. Y esas partes, el cerebro se queda como si eso estuviera sucediendo todavía, o puede suceder en cualquier momento. Cuando hay un trauma, el cerebro se queda como en modo de sobrevivencia. Okay. Y se queda reaccionando, produciendo más cortisol, que es la hormona de estrés, adrenalina, que son hormonas que nos ayudan si estuviéramos frente a un oso, que son para momentos de vida o muerte, donde mi vida está en peligro. Pero si lo que me está dando estrés hoy en día es que el jefe no me saludó, y mi cerebro asoció que, espérate, me van a despedir, y empieza a hacer una película, y empieza toda esa reacción como si yo estuviera en peligro, pero mi vida no está en peligro. Todo eso nos enferma. Y cuando se sobrecarga el cuerpo de adrenalina, cortisol y todas esas cosas, pues llega el momento en que surgen dolores, surgen otras consecuencias médicas, y un dolor por 5 minutos, a lo mejor, pues yo no voy a pensar en una medicina. Pero cuando son horas o días, o el insomnio por un día, pero cuando son años, pues de alguna forma el cuerpo, lo normal es que busque, espérate, yo no puedo tolerar esto más, y de alguna forma me voy o a automedicar o voy a ir a donde un médico para que me... Y estás diciendo que ese proceso de esa parte del cerebro funcionando es subconsciente. La persona no tiene conciencia de que eso está ocurriendo. Exacto. Es lo que tú nos estás diciendo. Hasta que entre en un proceso donde aprenda
a identificar cuáles son esas señales. Y a lo mejor, por ejemplo, el disociarse. La mayoría de las personas con traumas se disocian, que es que se espacean. A todos nos pasa, pero les pasa más frecuente. Y entonces cada vez que hay una recaída en una actuación sexual, la persona está disociada. Es como un trance, donde como una visión de túnel, solamente veo el placer y que esto me va a aliviar y no veo las consecuencias. Okay. Joel, una persona que pasa por estos traumas y demás, prefiere callarlo por no dañar a otros, prefiere no buscar ayuda por no dañar a otros. Hay una persona escribiendo diciendo: yo fui abusada desde niña por mi padre. No le dije nada a mi mamá porque no quería que ella sufriera. Ahora crecí, él es mayor, está bien mayor, y aún no me atrevo a decir nada por miedo a que muera y piensen que sea mi culpa por haber hablado ahora. O sea, todavía esta persona carga este dolor. Definitivamente esa es una de las razones por la que mucha gente no habla, porque la vergüenza, el secreto nos lleva, la adicción prospera en el aislamiento y en el secreto, por distintas razones, y una puede ser esa. En el caso de ella se agrava la parte del dolor de que está viendo al futuro que si su papá finalmente fallece, por ella haber hablado, o sea, se echaría la culpa de que fue un agente catalizador de ese proceso, cuando no. ¿Qué tú le recomendarías a una chica como ella? Que vaya a consejería y bregue con ella su trauma, aunque no necesariamente le diga a la mamá. Correcto, sí. Debe empezar un proceso, aun cuando no le diga a la mamá, pero el detalle está que necesita un terapeuta que esté especializado en trauma y en terapia somática para trabajar con el cuerpo también. Wow. Sí. Pero hay esperanza, que es lo importante. Definitivamente, sí. Puedes salir de ahí, puedes sanar. Cuando tú dices que sea especialista en área somática, es porque tú estás planteando que podría desarrollar la persona algún tipo de enfermedad en su cuerpo a raíz de esto. Definitivo. Cualquier tipo de... Sí, se ha encontrado que el estrés crónico y continuo está relacionado con enfermedades degenerativas, de enfermedades autoinmunes. Porque recuerda, si el cerebro está produciendo constantemente cortisol y adrenalina cuando no lo necesita, el sistema linfático, que es parte del sistema inmunológico, se queda inundado. Increíble. De todo eso, y si tú estás frente a un oso, o tú peleas o sales corriendo y se consume. Pero exacto, si tú estás sentado en tu oficina todo el día pensando me van a despedir o cualquier cosa, donde ni corres ni peleas, todo el cuerpo se inunda de cosas que no, y aparte que apaga sistemas como el sistema inmunológico, porque en un momento de vida o muerte frente a un león no hace falta el sistema inmunológico. Lo importante es salir vivo. Y después entonces se prende el sistema inmunológico, el sistema digestivo también, o se apagan o se pone en modo de ahorro de energía. Claro, y estás trayendo el ejemplo del oso y del león a modo de ejemplo. Puede ser la crisis que estés enfrentando o el problema que tengas de frente. Correcto, claro, correcto. Y puedes ir a 20 médicos y no te van a encontrar, que no te encuentren nada, porque es producto de lo que, ¿verdad? Has vivido en el pasado, que no lo has trabajado. Exacto. Entonces, en una terapia somática que ayuda a nivel fisiológico, el enfoque en vez de arriba hacia abajo, de la parte racional que entiende palabra, es de abajo hacia arriba. Es del cuerpo. El doctor Bessel van der Kolk, que es un psiquiatra experto en traumas, dice que el cuerpo necesita necesita aprender que ya estamos seguros y que ya que el peligro pasó, para que pueda haber cambio. Y por darles un ejemplo, definitivamente lo que son los grupos de apoyo es algo que siempre hago énfasis, porque Dios nos diseñó para estar en relaciones. Podemos enfermar a través de las relaciones o podemos sanar a través de las relaciones. Entonces, hubo un momento dado que los soldados de guerra que eran torturados los ponían en terapia grupal con otros soldados que no necesariamente fueron torturados. A lo mejor sí tenían depresión igual que ellos o ansiedad, pero no tenían esa característica y no veían progreso. Tampoco se abrían en la terapia grupal, no hablaban. Cuando de momento dijeron vamos a intentar, los pusieron específicamente los que fueron torturados juntos, comenzaron a ver los cambios, porque el cerebro, para que pueda sanar, necesita sentirse seguro y que me entienden. Y por eso es que el grupo de apoyo, donde hay personas que han pasado lo mismo que yo o peor, yo puedo entonces sentir, ok, me entienden, no me van a juzgar, y si hay confidencialidad, mejor todavía.
Esa fue como una de las estrategias principales de Jesús. Entendía a todo el mundo, con todo el mundo era empático, iba exactamente a la necesidad que tenía, nada lo escandalizaba. Definitivamente, porque aún el terapeuta, si con su no verbal demuestra como que, wow, la persona consciente o inconscientemente va a decir, ay, esta persona no está preparada para que yo le cuente. Sí, o está reaccionando como si lo que yo hice o viví fue algo tan y tan feo que lo está escuchando por primera vez o algo parecido, ¿no? Sí. O sea, que quien es el recipiente de la información, en este caso ustedes, parte del entrenamiento es precisamente ser empático y ir en la dirección de te entiendo. Exactamente. ¿La mayoría de los casos se siente culpable? Sí, sí. En la mayoría de los casos se siente culpable, aun cuando racionalmente no fue su culpa, y parte de ellos dicen, si yo sé que no fue mi culpa, ¿por qué yo siento en mi cuerpo que yo me lo busqué de alguna manera? Ya sea porque disfrutó el abuso, porque es que nuestro cuerpo biológicamente está diseñado para reaccionar, o no grité. ¿Por qué yo no grité? Pues a lo mejor es que o ¿por qué no me defendí? El detalle está en que la parte más primitiva del cerebro es la que decide si pelea, se frisa o huimos. El cerebro lo que está buscando es ayudarnos a sobrevivir. Claro. O conscientes, o dejas que ocurra. Es una de las opciones. Correcto, pero que hay cuando uno se frisa ante un evento de peligro. Se queda frisado, pero entonces no es una decisión de nosotros. Sí. No, es algo a nivel del cerebro, punto. Sí. Exacto. Cada cual reacciona de una forma distinta. Exactamente. Combatir, huir o frizarse, como decimos. Sí. Par de minutitos para par de llamadas. Si consideras que estás en un trauma basado en lo que nuestro terapeuta esta mañana está compartiendo, rapidito, 993-9700, 993-9700. Fuiste víctima, estás viviendo el trauma, quieres salir de la cárcel en la que te encuentras. En ruta, buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo que reconocer que todo lo que aquí dice el terapeuta, a mí me pasa. Yo desde muy pequeña fui bien maltratada por mi papá porque él era alcohólico y él llegaba a mi casa y pues le pegaba a mi mamá, me pegaba a mí, le pegaba a mi hermano. No obstante, en varios centros de cuidados también sufrí de abuso sexual hasta llegar en un momento dado ya un poco más adulta. En un viaje, el esposo de la que pues, mi abuela me viola. Y tengo que decir que yo llevo más de 20 años que no duermo. Yo me despierto 3 y 4 veces en la noche. Yo no duermo más de 3 horas. Me da mucha ansiedad. Me da terror a veces emprender ciertas cosas porque pienso que no las puedo lograr. Una serie de cosas. He ido a psiquiatra, he ido a psicólogo, medicina para el sueño, medicina para la depresión, pero ya yo básicamente en un momento dado uno me dijo, ya tú estás acostumbrado a vivir de esa forma y tratas de manejar la vida de esa forma, pero es difícil. Es difícil. Me irrito mucho. Últimamente, este último año para mí ha sido bien difícil. Me despisto demasiado, se me olvidan las cosas, me desconcentro. A veces digo, yo creo que yo tengo Alzheimer ya, porque esto es imposible que yo me levante de mi escritorio a hablar algo con una persona que está 2 cubículos al frente y cuando llego yo estoy totalmente en blanco y perdida. Porque eso se llama disociación. ¿La parte del abuso lo has ventilado con los profesionales que han ido o es la primera vez que la parte del abuso sexual lo estás diciendo? No, inclusive yo cuando me pasó lo hablé con mi mamá y me dijo que yo estaba inventando porque eran unas vacaciones que yo tuve en Estados Unidos y como no quería, ese viaje yo no lo quería hacer, pues me dijo que yo me estaba inventando eso para que entonces ella mandarme a buscar antes de que terminaran mis vacaciones de verano en Estados Unidos. Eso pasa mucho. Wow. Dios nos diseñó para sanar. Exacto. Y hay veces que podemos sanar por nosotros mismos. No necesitamos ayuda de nadie, pero hay veces que si sucede como a ti te ha sucedido, necesitamos ayuda especializada. Y Dios quiere que sanemos. Dios quiere que nos conformemos con pues, acostúmbrate a no poder dormir. Exacto.
Y la terapia EMDR es una de las terapias somáticas que trabajan a nivel fisiológico y ayudan. De hecho, hay 2 terapias aprobadas o avaladas por la Organización Mundial de la Salud, y esta es una de ellas, la terapia EMDR que utilizamos en la terapia. Y yo te sugiero que busques ayuda de un profesional que esté especializado en esta terapia, como lo estoy yo. No debe ser cualquier profesional, y ya tú te has dado cuenta, debe ser alguien que esté especializado en terapias somáticas, como lo es el EMDR. Vamos una más. Tengo aquí una preguntita que me hacen. ¿Cómo las personas pueden identificar algún tipo de trauma por algo que hayan vivido, pero no se acuerdan de ese trauma? En la terapia se trabaja porque hay veces que uno no recuerda un periodo de la vida porque como mecanismo de defensa el cerebro bloquea. Y a lo mejor tú te acuerdas antes de 6º grado y después de 6º grado. Pero a través de la terapia hay un protocolo para poder activar esas memorias que fueron traumáticas, aun cuando yo no las recuerde. Wow. Sí. Vamos a más en esta hora. En ruta, muy buen día. Buen día. ¿Escuchan? Sí, mi amor, perfectamente. Cuéntame. Sí, muy buenos días. Acabo de sintonizarlos. Básicamente estoy llamando porque la vez anterior estaban hablando sobre el tema de abuso sexual. Y pues yo trabajé muchos años como fiscal. Y es bien importante que, ¿verdad? Como orientación a las personas que estén pasando por situaciones como esta, que sepan que el Departamento de Justicia tiene programas que ayudan a las personas que pasan por este tipo de situación para poder sobrellevar, ¿verdad? Esa situación tan difícil que resulta ser el que una persona esté expuesta a, ¿verdad?, abuso sexual o algún delito de índole sexual, que no solamente es el abuso. Y que las personas tengan la confianza, porque muchas veces estos delitos no se denuncian, porque son delitos que pasan en la intimidad, ¿verdad?, 2 personas y nunca hay testigos. Así que por el miedo a que no crean, pues las personas muchas veces callan. Pero como bien, ¿verdad?, ha orientado pues la persona que ustedes tienen como recurso, es importante que las personas, ¿verdad?, se sientan en la confianza de denunciar este tipo de situación que tan lamentable es. Y la gente se sorprendería de saber cuántos jóvenes y niños en Puerto Rico están expuestos día a día y atraviesan por situaciones similares a las que se están hablando en su programa. Sí, una de las cosas que hablaron ayer, fiscal, gracias, oyente. ¿Verdad que sí? Una de las cosas que hablaron ayer en el Congreso es que sucede más de lo que uno piensa. Una mujer va a lo mejor a un cuartel y la ven a lo mejor que el pantalón era muy corto y dice, yo fui tocada o abusada, y dicen, pero mira cómo andas vestida. O de alguna forma le dicen, pero ¿y qué tú hiciste? O sea, wow. Y sucede. Y entonces, imagínate a la víctima. Automáticamente esa cosa triste. Traumada se va. Claro. La premisa es, te lo buscaste, pero tú lo provocaste. Hay que trabajar entonces a nivel ya en todas las esferas para que esto ya no pueda seguir siendo de la forma que es, porque cualquier persona que se sienta en una situación donde es vulnerable, se siente que le violaron sus derechos o le violaron su cuerpo, tocaron indebidamente y va a hacer una denuncia, y esta es la respuesta que recibe. Yo creo que es como echarle sal a la herida, es como meterle un martillazo encima del golpe, y entonces debería iniciarse un proceso de educación para todas las personas que atienden este tipo de casos. Sí, por eso nosotros tenemos un congreso ahora en la Catedral de la Esperanza el 11, 12 y 13 de octubre, libre de costo. Se llama Sexualmente, una verdad incómoda. Y vamos a estar hablando sobre temas como estos para capacitar a la iglesia. Queremos capacitar a líderes, a los jóvenes, a los padres, para hablar de estos temas que son tan difíciles. Yo quiero agradecerte el tiempo que tú sacas para estar con nosotros cada jueves y estar en este proceso de educarnos a todos, ¿verdad? Porque necesitamos como medio de comunicación ser uno de los que realmente enseñe lo correcto. Hay otros medios que hablan de sexualidad y tienen terapeutas sexuales,
pero dicen unas barbaridades. Barbaridades. Terminan recomendando la pornografía como lo más que puede enriquecer la vida íntima. Sí. Así que usted está en Nueva Vida 97.7 recibiendo la mejor educación sexual. Joel, yo te agradezco este tiempo que tú sacas. Las personas que quieran ya estar a nivel profesional contigo porque quieren salir del trauma, ¿cómo te consiguen? Me pueden conseguir en mi página de Facebook, Consejero Joel Ventura, o me pueden llamar al 787-518-2357. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Joel. De verdad que extraordinario. Quédate con nosotros aquí en Ruta por